Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? En esta ocasión los voy a llevar a uno de los museos de David, La Casona. A mí siempre me han llamado la atención los objetos antiguos y pues este es uno de los pocos lugares que hay en Chiriquí para poder observarlos. Ellos poseen alrededor de 10 salas de exhibición en las que ellos muestran diferentes tipos de artefactos de uso cotidiano de hace unos 200, 300 años. También podemos observar y se van a observar a lo largo de este video obras pictóricas, fotos antiguas, en realidad muchas cosas interesantes que espero les guste. La primera sala que se puede observar en este museo contiene objetos religiosos como pinturas y crucifijos. Algunos de esos objetos religiosos, pinturas y demás poseen una edad de aproximadamente unos 220, 230 años. La verdad es que es impactante tener la oportunidad de poder observar este tipo de artefactos, este tipo de obras de tanta cantidad de años. En la siguiente sala nosotros lo que podemos observar, lo que vamos a observar son vestimentas viejas, vestimentas tradicionales panameñas y algunas muñecas con un aspecto un poquito particular, por decirlo de esta manera. Lo que son tejidos antiguos, tenemos también lo que es la pollera de Felicia de Puy de Romero, doña Baby como la conocíamos, profesora de educación en lo que es educación folclore en el Félix Olivares, que fue la madre de Fernando Romero de Puy, el que fue comandante de los bomberos. Lo que son trajes indígenas de la época tienen más o menos unos 70 años. Exacto, porque yo veo que aquí estas formas son diferentes. No son lo que son ahora, ¿no? Sí, son muy diferentes. Muchos profesores me han preguntado que por qué y les tuve que explicar que son tan antiguos que tendrían que ser de las abuelas de ellos. Tienen las que son muñequitas que tienen alrededor de 70 años, cuerpos de bomberos de Chiriquí. Estos tejidos también tienen su buen tiempo. Oye, estas muñecas sí tienen un aspecto así un poquito fuerte, ¿verdad? No, son hermosas. Luego vamos a observar en la siguiente sala, la sala de al lado, vamos a observar una serie de botellas y envases, algunas pertenecientes a botellas de cervecería antiguas, algunos platos, vajillas antiguas, y también podremos observar, por supuesto, cómo se envasaban las medicinas antiguamente. La ciudad de David, que como dije fue fundada por el Dr. Müller. Acá también tienes lo que son algunos mapas marinos de la época, cómo llegar a tierra firme. Acá donde la señorita puede ver otros tejidos antiguos de las muñequitas. Continuando puede observar todo lo que son vajillas antiguas, botellitas de leche, soda y así diferentes. Ahí puedes observar también la cerveza Chiriquí en la parte de arriba, no sé si lo hayas visto antes. Bueno, esa cerveza sí nunca la había escuchado. No, no creo, ni yo tampoco. Y tú te ves menos que yo. Sí. Ahí tienes también lo que son las vajillas de la Chiriquí Land Company, filtros de la Chiriquí Land Company también. En la parte de abajo del filtro puedes ver unas tacitas de té o café como se conocía. Se conoce como la vajilla de los amantes. Si te fijas bien, en la misma casa está trabajada en oro, los bordes, y de muy buena calidad. Los amantes porque tiene un diseño de una pareja. Ajá. Simplemente. Posteriormente en el pasillo podremos observar una serie de fotos antiguas de deportistas, de personalidades que podría decirse que algunas de ellas han quedado en el olvido para estas generaciones. Si continuamos a la siguiente sala, vamos a observar ahora la sala de los viejos y antiguos educadores de la provincia chiricana. Una fotografía que a mí me llamó mucho la atención, de la primera generación de educadores de la Escuela República de Francia de 1935. Estamos hablando de educadores de aproximadamente, una foto de educadores de aproximadamente más de 90 años. Sí, lo digo, estos son algunos. Estos son los antiguos educadores del CONSA.
también me quedé sorprendido con el hecho de saber de que en Chiriquí había una escuela normal. En la siguiente sala vamos a observar objetos de cómo era una oficina anteriormente, como por ejemplo un fonógrafo y un teléfono antiguo. ¿Cómo que le llaman a este aparato que Vitrola o sonógrafo. Sonógrafo. Sí. Para escuchar música. Allí no. ¿Aún funcionará? No, usa un sistema de reloj. Estilo, se puede decir como de cuerda. Le tenías Ajá. que darle cuerda y llevaba un tiempo para que funcionara. O sea, iba girando como los relojes, no sé si te recuerdas los que llevaban cuerda, los despertadores, un formato. Pero ya no hay piezas para eso. Si hay, tendrías que mandarlas a buscar, muy difícil. Una de las oficinas antiguas de la... Correcto. Esos eran más o menos de la época. Esos funcionaban en el formato de que le dabas manija o vuelta a la perilla de un lado, sonaba y la central te devolvía la llamada preguntando con qué número querías hablar. De allí era que tú podías hablar con la persona, por decir, tú ibas a hablar con un doctor o tu papá o lo que fuera un doctor en un hospital y llamabas directamente, entonces ahí te comunicabas. Lamentablemente que la central te estaba escuchando todo lo que estabas hablando. Este mueble también me imagino que tiene sus 100 años aproximadamente, esta silla. Más antiguo, más antiguo. ¿Más antiguo? Sí, ahí puedes observar todos los principales abogados de la época. Don Pedro, está Segovia, Candanedo, Pedro Vidal y así. O sea, que estos eran los Silvio Guerras de aquel tiempo. No, mejor me callo. Mejor me callo. En esta otra sala vamos a observar cómo se mandaban los mensajes antes, la sala de comunicaciones en las que vamos a observar radios, proyectores de video, cámaras, antiguos periódicos que circulaban en la provincia. Este techo me imagino yo que es de la época también. Sí, está trabajado en caña blanca y en mangle. Sí, porque yo lo que veo aquí es que este techo aquí en estos tiempos jamás se va a hacer una cosa como esta. Porque es mucho más sencillo el zinc u otra cosa. Porque imagínense poner todas esas rendijitas arriba. Se utilizaba esto para colocar la teja. Ajá. Por eso era que era más fácil. Este es lo de antes, ¿no? De las comunicaciones de Las antes. comunicaciones, desde el telégrafo, periódicos antiguos, el buzón de las cartas, la radio. Acá donde está la señorita puedes observar lo que es Alexander Graham Bell cuando llegó a Panamá, Lindbergh cuando llegó a Chiriquí. Tienes algunos teléfonos de la década de los años 80 y así. Esta era las radios antiguas, ¿no? No, radio antigua es eso es un reproductor de películas. ¿Es un reproductor de películas? Sí, el verde es un reproductor de películas. La radio es la pequeñita que tienes arriba, esa sí es una radio. Ajá. Que tenía AM, lamentablemente ya dejó de funcionar porque ya la AM dejó de trabajar o funcionar en el área. Estos sí ya son radios que puedes observar. El de acá es un radio, se puede decir, tecnología en su tiempo, que tenía tocadiscos con radio integrado. Este sí solamente era radio. Lo que está aquí es una antigua cámara, me imagino. Sí. ¿De qué marca será? No dice, no veo. Tienes que abrirla. Ecos del Valle, que fue una revista y así diferente. El Panamá está totalmente en inglés para las personas de lengua inglesa. Diario de David. Antiguos periódicos. Y una cosa que también me llamó la atención es que en algunas de esas fotografías se observan imágenes de niños. Y uno podría pensar, bueno, es que esos niños son los hijos de las personas que trabajaban para enviar algún tipo de mensaje. Pues no, no son los hijos, son niños que se encargaban de transportar el mensaje. Vamos a observar entonces todo lo concerniente a los sucesos de Coto, los sucesos donde Panamá no pudo retener algunas de las tierras que anteriormente poseía. Los sucesos de Coto. Aquí es donde a Panamá se le quitan algunos territorios, ¿cierto? Se escucha mal la palabra quitar. Fue otorgado, que es diferente. Ajá. Hubo un convenio, un pacto, el pacto White,
el cual le otorgó las tierras a Costa Rica. Para evitarse, bueno, en pocas palabras, como para evitar derramamiento de sangre o lo que fuera. Cosas así. Que hay notas de los generales de los generales que participaron en esa guerra de Coto de 1921. Esas eran cartas que enviaban el general, puedes observar ahí. Ajá. Y lo enviaban para lo que era el conflicto. Ahí dice Agua Dulce, febrero 1921, doctor. ¿Qué dice ahí? Doctor Uria. Ahí habían unos de Alcibiades. Ajá. Y otros que se enviaban a los General Quintero. Exactamente. Estos son los chiricanos que participaron en... Sí, cuando te digo de altos rangos. Ajá. Y muchos eran de apellidos ilustres. Ajá. Y acá arriba está lo de las lanchas, ¿no? De que capturaron, ¿no? Como de los costarricenses. Oh, miren este artefacto. De esta manera las personas antes filtraban el agua. Es decir, tenían una especie de filtro de roca y en la parte de abajo tenían una tinaja. Un artefacto que por supuesto ayudaba tal vez a limpiar estéticamente, si se podría decir, el agua, pero que evidentemente no guardaba algún tipo de mecanismo para poder limpiar el agua con respecto a las bacterias. Ahí esto era para filtrar el agua, esto era como una tinaja, pues. No. 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 Tinaja es la pieza que usted está viendo abajo, que es de barro. Eso es una tinaja. Ajá. ¿Y esto? Eso, como le explicaba, un filtro. Ajá. Y abajo le caía. Sí. Ah, ya. El filtro tiene dos partes. Ajá. Y el de abajo que se le... Normalmente esos los tenían, eran las iglesias. Creo que en la iglesia de la Merced en Panamá hay una. En el mismo formato en exhibición. Estos recordatorios son de bodas, como las personas antes hacían recordatorios prácticamente a mano. O sea, no había copias de nada. Probablemente eran cientos y cientos de recordatorios. Me llama mucho la atención la fecha, 1934. ¿Quiénes eran estas personas? Digamos, usted se casaba y hacía eso. Aclaro, personas adineradas. Claro, porque la gente que era pobre jamás iba a tener plata para estar... Sí. Lo que podrían regalarle como una gallina, Ni una gallina, la cosa estaba dura. Posteriormente vamos a observar un cuarto antiguamente, cómo era un cuarto antiguo, y vamos a observar unas muñecas. También vamos a observar cómo era el Parque Cervantes antiguamente y los objetos de uso cotidiano en la campiña. ¿Es una vasenilla? No. No. ¿Qué es? Doctor, perdóname lo que decía. Ajá. ¿Usted cree que yo voy a tener una vasenilla ahí? Y nadie va a querer ver una vasenilla. Perdóneme. ¿Quién quiere ver una vasenilla? Sinceramente. Seguramente alguien que tenga la cabeza un poquito desviada. Ay, no, que quiero ver más. No. Ajá. O sea, sí. Ajá. Sí, no. O que me pregunten, bueno, está bien, la puedo buscar y una foto y etc. Pero eso es un aguamaní. Un agua más que una vasija que se utilizaba para lavarse el rostro. Está el aguamanil grande, el que puedes ver. Está la jarra. Y el otro redondo es el que las personas se lavaban el rostro ya. O sea que eran muy especiales con el lavado del rostro, porque ahora... Sí, en pocas palabras, ese era como para despertarse, como para cuando te levantabas, te podías lavar el rostro y no estar un poquito desasiado, posiblemente. Era cómo era el Parque Cervantes antes, ¿no? Y antes no se llamaba Parque Cervantes, se llamaba Plaza del Carmen. Bueno, esas torres siempre han estado, parece. No. No. Cuando la estaban construyendo, no estaban ahí. ¿Recuerdas? Tú dijiste, siempre han estado. No, estaban ahí. Ajá. Antes era un lote baldío que habían vacas donde se alimentaban y tomaban agua. Arriba que lo utilizaban como cielos rasos, los bordes están trabajadas como con caña brava, que lo usaban como paredes en las construcciones antes. Que una caña brava bien trabajada puede demorarse entre 100 a... de 80 a 100 años, solamente. Si está bien trabajada, como le explicaba, con la marea, con la luna, etc. También puedes ver las estufas de leña, todo lo que era producción
de ganado de este lado, los zurrones que son para cargar productos, las tinajas, y así. ¿Eso allá arriba qué es? Zurrones. Zurrones. No es más que un saco para cargar mercancías. Se utilizaba en las almas para bajar lo que era la panela de las montañas, por decir. En Aguacatal, las cañas, etcétera, el lugar donde producían el azúcar, la panela o el dulce, lo bajaban en eso. Como no había cómo bajarlo, lo bajaban en los caballos, ya donde hubiera cómo poder transportarlo hacia David. Me parece fantástico. Yo la verdad invito a todo el mundo a poder visitar este museo. Nosotros en Chiriquí tenemos mucha historia y esa historia, por supuesto, hay que contarla y hay que transmitirla de generación en generación para que eso no se pierda.